de enero, importantes para nosotros decírtelo. Oye, deja de ser extranjero en tu tierra y descubre que los Andes te van a robar el aliento, no solo por la altura, sino por su belleza. En serio, es una cosa espectacular. Desde arriba es lo más hermoso que vas a ver en tu vida. Empieza tu viaje. Ecuador te quiere conocer y tú tienes que conocer a Ecuador. Visita, viaja a tu país. Este es un mensaje del Ministerio de Turismo. Autorización número 1353 CNE, Elecciones Generales 2025. Ya son 8 de la mañana con 8 minutos, 8 de la mañana con 8 minutos. Gracias por estar acá con la WQ Noticias. En este preciso momento tenemos el grato honor de tener a nuestro siguiente invitado, el doctor Jean-Paul Pinto, analista en temas de seguridad y prospectiva. Vamos a conversar con él de lo que ya es de conocimiento público, como ciertos candidatos dentro de sus planes de trabajo proponen mejorar el tema de la seguridad en nuestro país. Además, sobre ciertos temas o cambios que se podrían dar en el sistema carcelario. Bienvenido, doctor Jean-Paul Pinto, acá a la WQ Noticias. Gracias por la invitación, un gusto pues estar acá. Saludos de la audiencia del programa. Usted es analista en temas de seguridad, ¿verdad? Sí. Se escucha mucho por parte de los candidatos, son 16 candidatos que proponen mucho con la intención de combatir la delincuencia. ¿Qué se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer? Porque proponen incluso hasta pena de muerte. Sí. Combatir a los delincuentes, matarlos y enviarlos directamente a un cementerio. Claro, mira que por suerte fue una grata sorpresa cuando vi los 16 planes, los revisé en el tema de seguridad. No necesariamente todos plantean eso. Por suerte diría que unos pocos plantean la mano dura, la militarización de la seguridad, la pena de muerte, la cadena perpetua, pero son pocos. Lo que fue muy grato fue identificar que muchos candidatos un poco están claros de que lo que hay que hacer es proyectos con los jóvenes. No irles a matar, no desaparecerles, sino realmente trabajar con jóvenes para sacarles de la criminalidad. Entonces, alrededor de 8 candidatos de los 16 plantean proyectos con jóvenes, emprendimiento, educación, qué sé yo, un capital semilla para que puedan emprender. Eso fue grato. Hay 8 temas que realmente abordan una mayoría de candidatos. Los temas de ayuda a jóvenes, proyectos con jóvenes, los temas de reinserción, rehabilitación para el tema de cárceles, la co-creación de políticas públicas con ciudadanos, el tema de los GATS, los temas de infiltración, identificar a la gente que ya está cooptada por el crimen organizado, y los temas de inteligencia y cooperación internacional. Esos son los grandes temas que hablan los candidatos, y te digo, por lo menos en el papel, en la teoría, me parece que los enfoques son correctos, son los adecuados. Una cosa es plasmar estos proyectos en papeles como dentro de su plan de trabajo y otra cosa es cristalizarlos, que se concluyan o que se concreten. Usted como experto en seguridad, dentro de lo que usted ha podido observar de lo que proponen los candidatos, ¿qué se puede hacer y qué no? Mira que lo que nos están diciendo y están claros y es un mensaje positivo es que esto no se va a arreglar en 4 años. Correcto. O sea, sería mentiroso. Si ya no se lo combatió en gobiernos anteriores, Exacto. Peor en este tiempo cuando ya las bandas han cogido tanta fuerza. El tema, ¿Sí se puede sí. hacer algo, combatir? Ajá. O sea, lo que hay que hacer es un tema por fases, un poco lo que hizo Petro en el Cauca, por ejemplo. Primeramente van los militares, limpian el terreno, hacen que las disidencias se vayan del lugar y entran los ministerios, Educación, Inclusión Social y Económica, Ministerio, ¿no es cierto?, de Ciencia y Tecnología, para hacer capacidades en el territorio, para recuperar territorios perdidos como Durán, por ejemplo. Y después, en una tercera fase, podría entrar también el sector privado, con proyectos de seguridad para justamente darles oportunidades a los jóvenes que nunca han tenido. Entonces, un proyecto por fases. ¿Y qué implica esto? Que evidentemente sería mentir decir que esto en un año o 2 se va a solucionar. Lo que nos ha pasado nos tomará al menos 10 años. Medellín, por ejemplo, le tomó 20 años. En el año 93, Medellín era la ciudad más violenta del mundo. Tenía una tasa de homicidios de 300 homicidios por 100.000 habitantes. Actualmente, en el año 2013, ¿no es cierto? Ya imagínate, ya son 10 años. Tuvo el premio a la ciudad más innovadora del mundo, pero le tomó 20 años salir de ahí. Es decir, a nosotros nos tomará por lo menos 10, con lo que te digo yo, con una política integral de seguridad. ¿Qué implica una política integral de seguridad? Que las soluciones para lo que nos está pasando no están ni en militares ni en policías, sino en el tema educativo. Por ejemplo, el Ministerio de Educación debería tomar medidas en los colegios de acá en la costa, en Urán y Guayaquil, porque lo que necesitamos es saber cómo combatir el tema de reclutamiento en los colegios, en las escuelas. Y eso no es un tema ni de militares ni de policías, es un tema de política pública de nivel de educación. O sea, es un plan integral, donde todas las entidades deben de estar agrupadas y trabajar con esa finalidad. Exacto, entonces mira que la mirada de la seguridad tiene que ser integral, multidimensional. Militares, policías, pero también educación, salud, inclusión social y económica, y el sector privado como actor clave de la seguridad. Y este plan, mira que está en la ley, o sea, no nos tenemos que inventar nada. ¿Quién es el mandatorio del plan? El Ministerio de Defensa.
Hay que preguntar al ministro de Defensa si ese plan ya está hecho, ya fue aprobado, cuándo fue aprobado y cómo se está implementando, porque la mirada de la seguridad tiene que ser eso, multidimensional, pero no por el famoso plan Fénix, que hasta ahora no sabemos cuál es, sino por un plan integral donde actores públicos y privados convergen y desarrollan estrategias de seguridad, pero con un enfoque humano, multidisciplinario, no con un enfoque de mano dura de militarización que vemos que no funciona. ¿Por qué cree usted, como experto de seguridad, la delincuencia ha avanzado en tiempo récord acá en Ecuador? Guayas es la provincia que lidera los delitos más fuertes como sicariatos, matanzas, masacres, incluso los delitos cada vez son más sanguinarios. Es que eso mira que es una importación que hemos hecho acá en Ecuador de prácticas mexicanas, ¿no? Esto es una práctica que en México se le hace ya hace más de 10 años. Entonces el hecho de lo que les pasó a los chicos en Tauro, o sea, cuando tú quieres pasar mensajes fuertes de otros grupos criminales, tienes que ser muy violento, tienes que demostrar que eres el más violento de todos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a descuartizar, vas a quemar cuerpos con un mensaje de que en ese territorio mandas tú. Entonces, lo que lastimosamente hay muchos en el Ecuador es importar esas prácticas de terror acá para que los grupos criminales se impongan a los demás grupos, ¿no? Eso sí es una cosa bien importante. Y lo otro que es fundamental es que ver que esto se vuelve como normal en el Ecuador. Antes tú no veías a cuerpos colgados de puentes, a cuerpos de gente decapitada. Solo en México. Solo en México, pero la rentabilidad del narcotráfico es tan fuerte que justamente los grupos, para imponerse unos a otros, lo que siembran es el terror. Tienen que demostrar que realmente son muy fuertes, que no tienen miedo a nada, tienen sangre fría y son capaces de matar a mujeres, a niños, a ancianos, a cualquier persona, porque tienen que demostrar que los jefes de plaza son ellos. ¿Por qué se ha permitido que en nuestro país avance la delincuencia? Mira que otro indicador que es interesante es el tema económico. No hay que olvidar que lo que vivimos en Ecuador es lo que se conoce como una policrisis, es decir, múltiples crisis energética, crisis de seguridad, pero también crisis económica. Lo que nos afectó tremendamente fue el COVID. Cuando pasó el tema COVID, muchas familias se precarizaron, mucha gente perdió empleo y ese fue un foco interesante para la criminalidad, porque tenían evidentemente reclutar a mucha gente que necesitaba dinero. Entonces fue muy fácil que los grupos criminales justamente en los barrios más pobres de la costa puedan reclutar a sus miembros, digamos. Y mira que realmente el reclutamiento es o por codicia o por amenaza. Es difícil ser un joven en estas partes del país porque tarde o temprano terminas trabajando para los grupos criminales. No tienes opción. O lo haces de forma voluntaria porque quieres ganar dinero, o lo haces por cooptación, por amenaza, o eres asesinado o tu familia también tiene que desplazarse. Entonces, mira que es un fenómeno muy interesante porque es muy nuevo. Hasta el año 2021 nuestra tasa de homicidio no era muy alta. Ese es un fenómeno muy reciente de estudio, diría de 3, 4 años máximo hasta ahora, donde realmente la crisis económica agravó el tema de empleo, de sostenibilidad, lo cual evidentemente impactó en la seguridad. Los grupos criminales tenían mucha mano de obra para abastecerse, ¿sí? Y además la ubicación geográfica del Ecuador también nos hace muy interesantes para los colombianos, los peruanos y los mexicanos. Entonces, realmente por eso escogieron al Ecuador, digamos, como un centro logístico para para transportar la droga a los países más ricos donde está la demanda. Entonces, todo ha jugado en nuestra contra. Estamos mal ubicados, tenemos una crisis económica sin precedentes, altos niveles de inmigración, y eso evidentemente los temas de permisividad en el tema de armas, en el tema de controles, en el tema de infiltración y cooptación del crimen organizado. Es decir, tenemos varias condiciones que han hecho que esto empeore muy rápidamente. Incluso cuando se dan estas audiencias que quedan en libertad los presos o los detenidos, ¿no? Con mayor facilidad. Estamos conversando a esta hora con el doctor Jean-Paul Pinto, analista en temas de seguridad y prospectiva. ¿Qué deben de hacer los candidatos sobre seguridad y cárceles si llegan a ganar las elecciones? ¿Qué deben de hacer ellos? Se propone mucho. ¿Qué se debe hacer? Claro, mira que la idea sería que podamos converger en un modelo de paradigma de seguridad humana, es decir, el ser humano siempre en el centro del tema de seguridad, y esto implica lo que yo señalaba, ¿no? Nuestros jóvenes lastimosamente, mira, yo digo un ejemplo. Ir primero donde los jóvenes. Eso es fundamental. Porque salvarlos, rescatarlos. ¿Cómo? Porque mira que inclusive el gran problema es que si un joven ya está en la criminalidad y es sicario, descuartiza cuerpos, quema cuerpos, el otro gran problema es que su hermano menor quiere ser lo mismo. Cree que es normal. Cree que es normal y además como que le idolatra a su hermano mayor porque él ya está en la banda. Ese es el momento que hay que actuar para que esos niños de 8 o 9 años no sean cooptados por la criminalidad. Todo esto que implica, mira, yo siempre digo, y me he reunido varias veces con el Comité Empresarial Ecuatoriano, con la Cámara de Comercio de Guayaquil, de Cuenca, de Quito, porque los privados deberían hacer proyectos de seguridad, pero no proyectos de armas, sino proyectos de educación, becas de estudio, proyectos de emprendimiento, dar un capital semilla. Petro lo planteó en Colombia, Cristian Zurita también lo hizo acá, que era un canje. O sea, entreguen las armas, dejen la criminalidad,
y a cambio les damos justamente dinero, una beca de estudio para que puedan más bien entrar a la legalidad nuevamente. En su momento se hizo con estas bandas, cuando recién salieron los Nietas, los Latin Kings, Serpaz, creo que se llamaba el programa, ¿verdad? Se rescató y sí hubo este intercambio, pero quedó en eso y no se cristalizó de pronto en otros sectores. La idea es que siempre tiene que haber un seguimiento, o sea, si tú das un dinero, ¿no es cierto?, das una beca, tiene que haber una entidad que haga el seguimiento a estos jóvenes para ver si han vuelto, ¿no es cierto?, a delinquir o han rehecho su vida, tienen una nueva vida, porque realmente si solamente eso queda ahí, como tú bien señalas, con el tiempo esto no funciona. Porque tienes que sacarle al joven del lugar en el que vive, porque si le dejas ahí mismo es foco de contaminación. Entonces la idea es que los privados realmente entiendan que su rol en seguridad es primordial, que con su dinero puedan invertir, ¿no es cierto?, en proyectos para jóvenes, para sacarles de la criminalidad a través de muchas cosas, el arte, la música, el deporte. Mira cuántas medallas ganamos en las Olimpiadas. Si tuviéramos más centros de alto rendimiento financiados por los privados, seguramente más jóvenes competirían en las Olimpiadas y tendríamos muchas más medallas. Y esos jóvenes no terminarían, ¿no es cierto?, muertos de los 16, 17 años como actualmente pasa. Entonces, la mirada tiene que ser integral, no solamente pública, tiene que ser privada, en proyectos de emprendimiento, en temas de becas de estudio, y hay que entender que la mano dura y la militarización no funcionan. Mira, este mes ha sido el mes más violento de toda la historia contemporánea del Ecuador. Nunca había sido el Ecuador un país tan violento como en el mes de enero del 2025, ¿no es cierto? Mientras yo llegaba a esta radio y hasta que yo salga, una persona será muerta de manera violenta en el Ecuador, porque en promedio en el Ecuador una persona tiene una muerte violenta cada hora. Esa es nuestra estadística, eso dicen los números fríos, que no hay cómo engañar. Entonces, ¿qué nos está diciendo ese indicador? Que realmente nuestra política de seguridad no es efectiva. ¿No es cierto? La mano dura, el usar a los militares, el tema de la pena de muerte, la cadena perpetua, no son las soluciones. Los países más seguros del mundo no tienen pena de muerte. Y los países más seguros del mundo no lo fueron porque usaron la pena de muerte, ¿sí? Y la cadena perpetua tampoco, porque está demostrado a nivel internacional que el aumento de penas tampoco no reduce la inseguridad ni la violencia, más bien la incrementa, porque si yo soy un delincuente y sé que me van a meter a la cárcel 20 años, yo voy a ser muy violento cuando intenten detenerme, justamente para que no me detengan, porque yo sé que si me detienen voy a pasar 20 años preso. Y ese ciudadano que de pronto es electo como presidente de la República debe tener una ideología y que ese trabajo sea continuo, porque si en 10 años, quizás como usted dice, como experto en seguridad, podría volver la paz como en su momento Medellín, que le tomó 20 años regresar a la paz y la tranquilidad, que incluso Medellín hoy por hoy es potencia en el turismo. Muchos quieren viajar a Medellín por lo que se está haciendo y es bueno, ¿no? 10 años, pero un presidente dura 4 años. Si viene otro presidente, tiene otra ideología, otros pensamientos y no continúa ese trabajo que de pronto el primer presidente lo está haciendo. O sea, que como que es un poco complicado y complejo, ¿no? Porque los servidores públicos son elegidos para servir, no para servirse. Claro. O sea, debe haber continuidad también por parte de los gobiernos para que de pronto ese resultado sea positivo en un tiempo de 10 años que lo veo un poco lejano. Claro, es que debería haber una política de Estado en seguridad. Es decir, venga quien venga, sabe que el camino es ese. Y el primer presidente pone su granito de arena, hace lo que tiene que hacer y deja después que el siguiente mandatario haga lo suyo y así sucesivamente. Porque, como te digo, lo que hay que tener claro es que la seguridad va a mejorar si hay una visión prospectiva, una visión de largo plazo, donde hagamos un escenario de la seguridad al 2035. Es decir, ok, al 2035 tenemos que bajar los indicadores, la tasa de homicidios tiene que regresar a los niveles que teníamos en el 2015, 2014, que realmente era impresionante, ¿no? Teníamos una tasa de homicidios de un dígito. O sea, y era el promedio internacional. Hoy tenemos una tasa que supera los 40 homicidios por 100.000 habitantes. Es una locura, es un crecimiento exponencial. Pero deberíamos fijarnos de eso como meta, reducir a un dígito la tasa de homicidios y tenemos 10 años para llegar allá. Entonces, 2, 3 gobiernos implementan política pública de forma que en cada periodo vayamos alcanzando un mejoramiento permanente y continuo. Tomemos como ejemplo Medellín. ¿Qué hizo Medellín en estos 20 años? Mira, eso es otro tema interesante, lo que yo te comentaba. Los militares no fueron a las comunas a matar a los jóvenes. Hay un caso bien específico que pasó y que está ahorita documentado con la Justicia Especial para la Paz, con la JEP, donde hubo en el tiempo de Uribe una matanza ahí, pero fue de las pocas que hubieron. Realmente a los jóvenes les sacó el sector privado. Los privados se pusieron la ciudad al hombro y dijeron, nosotros le sacamos a Medellín. Los privados, las empresas. Las empresas privadas, los empresarios, porque el paisa es un tipo emprendedor, es un tipo de empresas, de industria. Entonces ellos comenzaron a trabajar temas de trabajo, de empleo, de empleabilidad. La empresa pública de Medellín es una empresa muy rentable, tienen otras organizaciones como Ruta N, que hace innovación social en las ciudades. Tú has visto seguramente en Medellín las escaleras mecánicas que se van a los barrios más altos de Medellín, las bibliotecas en las montañas. Uno va a Medellín
y de repente encuentra unos grandes bloques negros en las montañas y dice, pero ¿esto qué es? Son bibliotecas. Y uno puede decir, no es que la gente va a destruir, va a quemar, la gente cuida eso porque es suyo, lo siente y se apropia de la biblioteca, el metrocable. Entonces, si te das cuenta, la forma en que ellos atacaron la criminalidad fue a través de la obra pública, de la educación, de la innovación, el tema del arte, la música. Eso fue lo que le propusieron a los jóvenes desde lo privado y lo público. Y así fueron desescalando el tema de la violencia. Pero no fueron a hacer matanzas en las comunas, en la Comuna 3, etcétera. No fueron a matar a los jóvenes, les dieron más oportunidades desde lo privado sobre todo. Y es lo que habría que hacer. Entonces, es lo que nos está faltando. Mira que yo he analizado siempre los planes, las normativas para ver el rol del sector privado. Está puesto ahí, en los planes y en las leyes, pero nadie dice cómo. O sea, un empresario acá no sabe cómo puede ayudar. El empresario piensa que simplemente es cuestión de dar plata. O sea, sí, de plata para la gasolina, para las camionetas. Y yo me reunía con la gente de Cuenca y me decía, pero no creo que sea solo eso. Y realmente no es cierto. A nivel mundial tú tienes casos de empresas privadas que desarrollan proyectos de seguridad. Y eso es un poco lo que habría que hacer. Recuerdo, había unos almacenes muy famosos en Colombia, un supermercado, que lo que hacía era ayudar a los cultivadores de coca, reemplazaban cultivos con frutas exóticas, les ayudaban a producir yogures y el yogur era vendido en el supermercado. Entonces todos ganaban, el supermercado vendía más porque tenía un producto nuevo y los productores ya no cultivaban coca, sino cultivos alternativos, por darte un ejemplo. Qué bueno. Y así a nivel mundial tienes ejemplos de empresas que implementan, que trabajan en cárceles. Por ejemplo, el famoso caso francés que siempre señalo yo, en Francia los presos trabajan. Las empresas les reclutan, les forman, les dan un salario. Entonces al final cuando el preso cumple su condena, es fácil que regrese a trabajar en la empresa. Y con eso tú ayudas a los temas de reinserción y rehabilitación, que son temas que por suerte los candidatos están topando. Entonces, hay muchos ejemplos, como te digo, donde los privados pueden ayudar mucho a trabajar con los públicos. Y la idea justamente es tener esta mirada de 360 grados de la seguridad. Pero mientras no entendamos de eso y sigamos insistiendo en que hay que meter a los militares, que hay que hacer la mano dura, que hay que parecerse a Bukele, etcétera, realmente las cosas no van a funcionar en el Ecuador. ¿Y los GATS qué podrían hacer? Si bien es cierto, la seguridad le compete netamente al gobierno, los GATS, los municipios pueden hacer algo, porque Sí. si hablamos de Medellín, es una ciudad, no es claro, el país no como es el tal. país, claro. ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, acá en Guayaquil? ¿Los municipios también pueden colaborar? Por supuesto, o sea, yo también te digo sinceramente que si los municipios no trabajan en seguridad tampoco esto va a mejorar. Mira que el otro gran problema también es que los grupos criminales han infiltrado mucho los GATS. Hemos tenido varios asesinatos, ¿no es cierto?, de alcaldes, de directores de planificación, directores financieros en varios municipios de la costa ecuatoriana, porque están infiltrados, quieren esos presupuestos. Pero el GAT tiene que realmente trabajar en eso, en temas de cultura de inteligencia. Por ejemplo, en el territorio ellos deberían trabajar con el DCS, por ejemplo, en canales de comunicación seguros para que ellos puedan alimentar la información de lo que pasa en el territorio, qué bandas operan, qué cosas sospechosas hay, y la gente lo sabe, pero nunca va a entregar información si no hay canales seguros y anónimos de traspaso de la información. Entonces mira, hay varios proyectos en territorio, cultura de inteligencia, cultura de seguridad, el tema de trabajar conjuntamente, ¿no es cierto?, con los ciudadanos, co-creación de política pública con ciudadanos en el territorio, porque nadie mejor que el tipo que está abajo y que le han robado o le han secuestrado, es el que puede dar ideas de cómo evitar de que esto suceda en el futuro. Entonces, lo que hay que hacer es una política que vaya de abajo hacia arriba, en los territorios, donde los ciudadanos, los gremios, las empresas den ideas de políticas públicas de seguridad, y el GAD es el ente coordinador, el que recoge esas ideas y los hace llegar justamente a los entes estatales encargados de la seguridad. Entonces yo digo que en los GATS el trabajo es fundamental, como te digo, en varios proyectos que te acabo de señalar, lo de jóvenes, volvemos a lo mismo, Sí. proyectos en territorio con los jóvenes, temas de inteligencia, canales seguros de información, cultura de seguridad y participación en el sector privado, porque ellos podrían coordinar en el territorio con las empresas que operan localmente para ver cómo podrían invertir en temas de varios seguros, la teoría de las ventanas rotas, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, una empresa privada se hace cargo de un parque, de una parte de la ciudad y lo cuida, de forma que eso no sea foco de criminalidad y esté bien cuidado, esté bien mantenido con seguridad, y con esos criminales no coopten ese parque o esa zona de la ciudad. Eso también se puede trabajar y eso se puede hacer a nivel de los GATS. Qué bueno, ¿no? En el tema carcelario, ¿qué se puede hacer? Hacinamiento, se detiene, por ejemplo, en un operativo 20 personas, hay hacinamiento en muchas cárceles, estas 20 personas que son detenidas van a la cárcel. Muchos de estos detenidos quizás no son delincuentes con tantos antecedentes, pero llegan a las cárceles y le dicen hasta universidades de los delitos. Las cárceles como que se especializan, ¿no? Si de pronto era un pillito que solamente robaba un teléfono, llegan a la cárcel, se especializan, salen de las cárceles y ya son sicarios, porque no hay una buena rehabilitación en las cárceles. Y lo otro es el tema que tú señalas, no necesariamente todos deben ir a la cárcel, debemos crear otros sistemas abiertos, semiabiertos. ¿Qué se puede hacer, por ejemplo?
Mira, en algunos países han intentado cambiar el concepto de cárcel, porque lo que vemos en Latinoamérica es que el concepto de cárcel no funciona. Si tú vas a Colombia vas a ver los mismos problemas que acá, ¿no es cierto? Hacen una fiesta, un capo hace una fiesta en La Picota, en Bogotá, y es una fiesta de 7 días, o sea, no uno, 7 días con bandas de vallenato, con mujeres, con alcohol, eso es la norma. ¿Pero por qué es la norma? Porque el crimen organizado tiene tanta capacidad de pago que cualquier persona tiene un precio. Llámese militar, policía, guía penitenciario, todos tienen un precio. Entonces, mientras no le quitemos rentabilidad al narcotráfico, la cárcel no va a ejercer su rol, porque lo único que se convierte es en un centro de operaciones. Y además, mira que en nuestro país nos hemos dado cuenta que el detenido, el capo, está más seguro preso que cuando está en la calle. A Rasquiña lo mataron cuando salió libre. Claro. Y varios ejemplos de capos del narcotráfico o líderes de bandas criminales han muerto cuando han salido de la cárcel. La cárcel se vuelve un lugar seguro donde tienen seguridad y están protegidos. Parece extraño, pero funciona así. Entonces, por un lado, mira que lo que tenemos que poner en tela de juicio es si realmente el concepto de cárcel funciona. Y nos damos cuenta que el concepto de cárcel no funciona. Entonces, yo he señalado, por ejemplo, que los privados también deberían entrar ahí y analizar el modelo de gestión de cárceles, porque lo que nos interesa es que la cárcel no sea un consumidor de dinero, sino sea un tema de autogestión y hasta de rentabilización del preso. ¿Cómo lo haces eso? Con el trabajo de los PPLs, ¿no es cierto? Si ellos trabajan, generarían un ingreso y ese ingreso permitiría financiar los gastos de la cárcel como tal. Pero lo que tenemos ahora es evidentemente un tema de economías ilegales en la cárcel. Todo tiene un precio. Quieres una colcha, quieres una almohada, papel higiénico, quieres seguridad, todo se paga. Y los grupos criminales hacen mucho dinero dentro de la cárcel. Sí. Esas son las economías que hay que cortar. Entonces hay que cambiar el modelo de gestión de la cárcel, hay que cambiar el concepto de cárcel y proponer otras cosas. Como te digo, en algunos países hay el concepto de granja, por ejemplo. Es decir, no son presos de mucha peligrosidad, podrían trabajar en un campo, podrían cultivar, hacer tareas agrícolas. La idea es que los presos estén ocupados en alguna tarea productiva y las empresas privadas podrían contratarles, porque sería mano de obra más barata, más económica, que podrían formar para generar productos y servicios. Y después, como te digo, mira, en la responsabilidad social corporativa hay un indicador que se llama porcentaje de o número de ex PPLs contratados. Yo digo en el Ecuador, ¿cuántas empresas tienen ese indicador? Ni una. Ni una. Es que el escuchar de que fue detenido Claro, les da miedo. nadie se va a atrever. Pero si desde la cárcel tú seleccionas a unas personas y les entrenas, les capacitas, les inviertes en ellos y te das cuenta que es un buen empleado, cuando sale libre tal vez sí le vas a dar chance de que trabaje para tu compañía, pero no les vas a contratar si no lo conoces. Si acaba de salir de la cárcel y no sabes quién es. Pero si es un trabajo de seguimiento de algunos años, donde ya le has formado, has gastado en esa persona, y ya te das cuenta que es un individuo que ha recuperado sus valores, su ética, tal vez cuando salga libre, lo más lógico sería contratarle. Esa es la única forma en que podemos cambiar esto. Pero no hay rehabilitación acá en nuestras cárceles. No hay, lastimosamente, mira, cuando dejamos ya, suprimimos el Ministerio de Justicia y nos dedicamos a que esto sea una secretaría, le bajaste de nivel. Le quitaste presupuesto, le quitaste toma de decisiones, le quitaste protagonismo, y eso fue lo que explica en parte lo que pasó en las cárceles, porque le dejamos de dar importancia, le dejamos a su suerte, no había presupuesto para muchas cosas, y mira que el crimen organizado funciona así, donde el Estado no opera, ellos operan. Donde el Estado no está presente, ellos ocupan esos espacios. Y las cárceles fue una prueba de eso. Entonces, ese fue el peor error que cometimos. Cuando eliminamos esa entidad, de ese Ministerio de Justicia, y teníamos un centro de cárceles fuerte con reinserción y rehabilitación. Yo recuerdo porque trabajaba en este tiempo para el Estado, en el Ministerio de Coordinación de Seguridad. Y vinieron unos franceses acá en el año 2011 y nos explicaban eso en el tema de cárceles. Al preso no le puedes quitar nada, salvo la libertad. El único derecho que pierde un PPL es la libertad. El resto de derechos se le conserva. Y era increíble como ellos nos mostraban un gráfico. Los presos en Francia practican como 30 o 40 deportes. O sea, es una cosa que uno no creería, ¿no? Pero es eso, porque si no fomenta cierto tipo de cosas de trabajo, educación, de deporte, etcétera, la persona no se va a rehabilitar. Como tú bien señalas, un delincuente, ponte los consumidores, un error que comenzó el gobierno cuando se posesionó. No sé si ustedes se acuerdan que rompió ese decreto del tema del consumo. Del consumo, la tabla. Estamos al revés de lo que hace el mundo. En Colombia, Petro hizo lo contrario, porque lo que le interesa es que los policías vayan donde los grandes capos, no donde los consumidores pequeños. Porque cuando te vas donde los pequeños, lo que haces es asesinar las cárceles. Entonces, el consumidor pequeño que va a la cárcel, como tú bien señalas, fue por un delito menor, pero cuando ya entró, lo reclutó una banda y ahí comenzó a saber cómo se mata, ser sicario, secuestrador, extorsionador. Entonces, ya cuando sale, ya no solamente es consumidor, ahora también ya es sicario, secuestrador. Entonces, eso es lo que está pasando, es la realidad.
Y cuando tú ves, hace poco una colega, Lorena Piedra, sacó un libro sobre el tema de cárceles, lo presentaron aquí en Guayaquil, en la OES, mostraban eso inclusive en los niveles sociodemográficos de la gente que está en la cárcel, es gente de los estratos más bajos de la población, entonces es un problema social. Te das cuenta que de alguna manera todos los temas económicos y sociales están ligados a los temas de Sí. criminalidad. Entonces eso es lo que hay que atacar. Hasta que no ataque esos problemas económicos y sociales, eso va a tener un impacto directo sobre la violencia y la inseguridad. ¿Viene bien que muchos candidatos proponen construir nuevas cárceles por el tema de los hacinamientos o no? No, porque una razón muy simple, mira, es lo que te digo, ¿no? Más cárceles. Los países más seguros del mundo no tienen las poblaciones carcelarias más grandes del mundo. Los americanos, los mexicanos son un ejemplo súper claro de eso. Entonces, ese es un falso paradigma de la seguridad. Uno puede pensar que mientras más cárceles tiene un país es más seguro. El tema Bukele pasa por otra cosa. Él tiene una denuncia en la Fiscalía de Estados Unidos por paz mafiosa. Él pactó con los líderes de las maras, la Salvatrucha, la 18 allá en El Salvador. Entonces, claro, una cosa son los videos de marketing que nos muestran. Aquí también hicieron algunos, ¿no es cierto? Entonces, desnudan a los presos, hacen un lindo video, muy llamativo, pero la realidad en El Salvador es otra cosa. Hubo un pacto, hay una paz mafiosa que hizo que las calles se pacifiquen. Entonces es otra cosa. Entonces si queremos seguir el modelo Bukele, implica que estamos dispuestos también a negociar con los grupos criminales. Pero lo más triste es que algún rato la violencia va a ser tan alta que nos va a tocar negociar. Nos va a tocar sentarnos y decir, bueno, ¿saben qué? Queremos pacificar el país. ¿Qué quieren a cambio de eso? Porque eso se negocia así. En México, durante los 70 años que el PRI estuvo en el poder en México, en la dictadura perfecta, funcionaba así. Había una negociación con los carteles, había un narcoestado porque los carteles apoyaban a los candidatos políticos, llámese López Obrador, Peña Nieto, y con eso estaban seguros de que no serían molestados. Pero el cartel que negoció, el cartel de Sinaloa que pactó con el gobierno mexicano, inclusive con Claudia, que está actualmente presidente de México, eso hizo que el resto de carteles se debiliten. Los Zetas, por ejemplo, que era un cartel de los más sangrientos que había en México, desapareció, porque la información que pasaba al cartel de Sinaloa le permitió al gobierno mexicano eliminar al resto de carteles, inclusive a la DEA. En el libro de Nabel Hernández, que no sé si tú conozcas de Historia Secreta, ahí se dice claramente eso, ¿no? El Chapo Guzmán era informante de la DEA. Entonces el Chapo le pasaba información de la DEA, de los movimientos del resto de carteles, para que ellos den los golpes y les debiliten. Pero eso que implicó que había un cartel con el que se negocia. Un cartel con que se hace acuerdos, ese cartel está protegido y combate al resto de carteles para debilitarlos. Pero es más fácil siempre negociar con un cartel, con el más fuerte de todos. Y lo más triste es que tal vez lleguemos a esto en el Ecuador. Miren ustedes, interesante la conversación con el experto en seguridad. Agradecemos su presencia, caballero, por estar acá en WQ Noticias. Y gracias por la invitación, un saludo siempre cordial a la audiencia del programa. ¿Qué tal? Sí, gracias. Bueno, luego de la siguiente pausa comercial tenemos otros invitados. Vamos a